en la medicina. 7 de febrero del año 1967, el inmunólogo estadounidense Thomas Marchoro informa que el suero antilinfocitos obtenido de caballos mitiga la reacción de rechazo de los trasplantes de riñón. También el 7 de febrero del año 1983, en España se realiza el primer trasplante de páncreas. Este primer trasplante fue realizado por el profesor Laureano Fernández Cruz en un hospital provincial de Barcelona, España. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Continuamos en Cátedra Médica. Bueno, y el tema de hoy, remedios y curas, en la cultura dominicana. Remedios y curas en la cultura dominicana. Entre los dominicanos, cómo llevamos el tema de la salud, los brebajes, las botellas. Y hoy tenemos para hablar de esto, inaugurando un segmento que cada lunes estaremos compartiendo con todos ustedes, de la mano de un profesional de la medicina, del derecho, del periodismo, que es poco conocido, y es el doctor Ricardo Nieves. Muy buenos días, doctor Ricardo Nieves. Buenos días, señor García. Buenos días, Lisa. Buenos días al doctor Roberto Lafontaine. No lo conocía personalmente, un placer. Gracias por invitarme. No tenía el honor de verlos, pero me siento muy complacido de esta invitación. Sí. El señor labura en los controles y el pequeño Ismael, que también es el encargado de cámara y telemática. Gracias por invitarme y a todo el público un abrazo muy fraterno. 809. Se siente extraño usted en esta cabeza. Sí, no, yo siempre le escuchaba, pero no había tenido el chance. Ha sido como algo familiar, porque cuando uno escucha a la persona ya hay como una especie de lazo en eso, de vincula. Ay, señores, 809-682-9850 es el teléfono para ponerse en contacto con nosotros. Y usted va a participar con nosotros en el programa de hoy, porque justamente, Ricardo, sí, el tema con el que inauguramos este espacio. Yo quiero, sí, perdóname que te interrumpa. No, adelante. Decir que a partir de este lunes y los lunes subsiguientes, Dios mediante, vamos a tener un equipo de personas de diferentes disciplinas y áreas de conocimiento para darle como se trata aquí siempre, un enfoque científico y respuesta científica a los temas y a los problemas que son de interés tanto del campo de la salud como de otras áreas afines. Por lo tanto, vamos a tener diferentes profesionales de áreas distintas abordando temas también complejos y que requieren respuesta científica. Algo así como ciencia pura. Tú quieres hablar de ciencia pura. Bueno, de ciencia, ¿verdad? Para quitar el adjetivo. Vamos a ver qué dice la gente en esta iniciativa que cada lunes tendremos con los catedráticos. Los catedráticos. Ponte el audífono. Adelante, diga usted. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Y usted? ¿Ricardo volvió por hoy o volvió para quedarse? Lo tendremos los lunes acá. Lo tendremos los lunes acá. Ricardo, es imposible que se vaya, porque Ricardo es una persona que estará siempre ligado a los medios, a la comunicación. Es un hombre que comunica tanto en lo que tiene que ver con la docencia, con el periodismo, con sus comentarios, con su café con nieve, con su... hay iniciativas por ahí, además, hay té con nieve, hay de todo con nieve. Sí. Así es. Bueno, yo creo que es importante, pues nosotros iniciar con el tema que nos ocupa en el día de hoy, que son los remedios y las curas que se hace entre los dominicanos. ¿Y cuál es la motivación, Ricardo? ¿Por qué vamos a hablar hoy de remedios y curas en la cultura? Primero, como nosotros estudiamos todo de alguna manera el cerebro humano y mucho más a Mauri que el neurocirujano, y todos alguna vez dimos anatomía, neuroanatomía, y dimos también cirugía, ¿verdad?, del cerebro de forma elemental y funcionamiento cerebral. Para que la gente tenga una idea de cómo funciona el cerebro humano,
vamos a quedarnos en la parte que es la parte blanda, el software. No la parte dura, ¿no? Sino la mente, que es el software del cerebro. El software es como una casa de 2 plantas. 2 niveles. Es 2 niveles. Una casa que tiene piso abajo y está amueblada. Digo, algunos no están amueblados. Sí. Está amueblada. Y otros lo tienen muy amueblado. Sí, algunos muy amueblados. Entonces, el segundo nivel de la casa, imagínense que no tiene luz, que está oscura. Uno no sabe qué hay dentro. Ahora, la primera sí está habitada, está amueblada, tiene luz, está limpia, está clara. Uno ve todo lo que hay en la primera planta. En la segunda planta, uno no tiene seguridad de qué hay y quién puede estar. Y como no hay luz permanente, está oscura, la segunda planta es como una interrogante. Así es la mente. Y así podemos nosotros describir de forma más o menos esquemática el consciente humano y el inconsciente humano. El inconsciente es aquella disposición mental, aquel estado mental del sujeto, de todos nosotros, en el que se asumen, se toman decisiones y se llevan a cabo acciones que no pasan por el filtro de la conciencia. Vamos a decirlo de otra forma, que no pasan por el filtro de la racionalidad. De otra forma más sencilla, el consciente es como una especie de automático que se genera en el mismo instante en el que el individuo, al asumir un acto, una acción, un hecho, el que fuere, tomar un guía, tomarse un vaso de agua, coger este micrófono, yo lo pienso, lo razono rapidísimamente y ejecuto ese acto. Ahora, el inconsciente hace que yo tome esa misma decisión, pero no pasa por el filtro de la razón y de mi voluntad clara, sino que se produce como un impulso. Las creencias, todas las creencias del ser humano están asentadas en el inconsciente humano. Aunque luego sean racionalizadas y la vuelvan razonable desde el punto de vista del sujeto. Dicho de forma más sencilla, todos cuantos creemos que el Licey es el mejor equipo, que creemos que el color rojo es el que mejor le queda a Lisa, que creemos que la persona que mejor habla es la que dice palabras más bonitas, que creemos cualquier tipo de creencia, está anclada en el inconsciente. Y más del 98-95% de nuestras creencias pasan a millas o a distancia del consciente humano, del filtro de la razón. Por lo tanto, las creencias son aprehendidas con H en el tiempo y son aprendidas sin H con la cultura. Y esas creencias no necesariamente tienen que obedecer a la decisión voluntaria que la razón humana hace primar cuando uno va a decidir, a escoger, a clasificar una decisión, un acto, un hecho. Eso es bueno, es muy bueno saberlo, que las creencias no están del todo posesionadas en la razón. ¿Y qué es la razón? Bueno, esto que estamos nosotros aplicando ahora de forma sencilla, un diálogo comprensivo, claro, con palabras entendibles, pensadas antes de decirla, calculada antes de exteriorizarla y probablemente programadas y previstas antes de sentarnos aquí. Eso es un acto consciente. Eso es un acto de la razonabilidad humana y de la racionalidad. El hombre, a lo largo de la historia, de hecho, antes de la historia, antes de que existiera la escritura, pues utilizaba, evidentemente, respuesta no sustentada en la razón, sino en la magia, lo mágico religioso primó, mientras el hombre no utilizaba las herramientas de la razón. ¿Por qué se dan, cuál es la necesidad que tiene el ser humano de creer? Y evidentemente hoy día estamos el día 7 de febrero del 22, en el siglo XXI, que estamos hablando de mucho tiempo ha transcurrido, la ciencia está en uno de los momentos más esplendorosos. ¿Por qué aún al día de hoy la gente sostiene creencias que no se sustentan en la razón?
¿Qué alimenta al ser humano para eso? El tema de hoy, remedios y curas en la cultura dominicana. Doctor Ricardo Nieves hablando con nosotros sobre este tema. Hay una composición de varios factores culturales, antropológicos, históricos, biológicos y psicológicos en conjunto. ¿Por qué la gente reacciona a creer ante determinados fenómenos sin tener una explicación racional sobre lo mismo, sin poder buscar una explicación causal de ello? Es decir, de dónde viene, cuál es el origen, cómo llegó ahí, solamente creerlo. Tú acabas de decirlo, Amaury. La reacción del ser humano ante el asombro. Cuando algo asombra la conciencia, cuando algo asombra el pensamiento, lo deslumbra y en algún momento lo sobrepasa. Pero también, en la medida que el ser humano va ascendiendo en la escalera de la vida, se da cuenta que hay un fenómeno que se vuelve odioso, inevitable, imparable, indetenible, incuestionable. Y ese fenómeno es la mamá grande, la muerte. Entonces, ante esa realidad pesada, imparable, impostergable, que es la muerte, el ser humano empieza a hacer todos los posibles zizagueos de escapatorias que caben en su mente. O sea, es la muerte la razón por la que el ser humano que vivía probablemente en las estepas, en la meseta de Pamir, en el Edén, es la muerte lo que hace, lo que provoca que se forjen entonces las creencias, los mitos, tratando de dar explicación. Y hay un texto interesantísimo, Rizzo, en la introducción que hace, por ejemplo, al estudio de la anatomía y la fisiología, plantea justamente el hecho de que, bueno, ante la muerte, ante la enfermedad, cuando empezaron a surgir, moría un jerarca, por ejemplo, moría un faraón, que había que darle una explicación a eso. Sí. Porque lo más cercano a Dios es un monarca, es un todopoderoso, pero entonces ante la muerte se doblegaba y entonces surgía. Mira, de todas las deidades que ha estudiado la humanidad a través de toda la cultura, en todas las regiones del planeta, ¿cuál es el dios más frecuente que tuvieron los antiguos, nuestros antepasados? El sol. Porque imagínate tú, pasar una noche completa, oscuridad, no había electricidad, no había bombilla, no había celular, no había una pila, no había nada, todo oscurito antes del fuego incluso. Y de momento al otro día empieza ese rubicundo Apolo a surgir así hacia el del poniente, ¿no? Del oriente empieza a surgir esa cabeza iluminada con esa bola de claridad, de luz. Dime, para un sujeto que todavía estaba en una fase que ni siquiera el cerebro había redondeado por completo sus núcleos, esos surcos no estaban todavía bien. Cuando veían a este globo de luz y de fuego que iba iluminando el día y sobrepasaba la noche y podía hacer todo visible, entonces el sol se convirtió en el principal fenómeno y elemento de adoración. En todas las culturas está presente. Así mismo, y Huntington dice que el mundo terminará cuando se apague el sol. Aunque los chinos acaban de crear un sol de hielo, de helio artificial, que parece que... Pero eso es otra historia. Pero oye, pero Samuel Huntington establece, el final de la era será cuando se apague el sol. Bueno, el sol le quedan unos 4.300, 4.400 millones de años. Mientras tanto, mantiene su temperatura en el núcleo 15 millones de grados Celsius. Por suerte, 15 millones de grados Celsius. Recuerden que el agua hierve a 70 grados Celsius. Sí. El sol tiene 15 millones de grados Celsius. Bueno, entonces, ¿qué importancia? ¿Por qué hablamos del consciente, del inconsciente y de la creencia? Decía Buda en Gautama Siddhartha que la creencia lee al ser humano como la humedad al agua. No hay agua que no sea húmeda. No hay familia humana que no haya creído. Todos hemos creído en algo, en alguien. Y ahí algunos seguimos creyendo. Entonces, la creencia es esa humedad del agua, que es inseparable del ser. Lo que sí se ha ido superando en el tiempo es una buena parte de la mitología, que es una expresión de la creencia ya codificada, relatada, un mito, es decir, un relato, una historia que se asumió de generación a generación y de cultura a cultura. Pero las creencias siguen firmes y en pie, aunque con otro cariz.
porque ya nosotros podemos ver el cerebro funcionando, podemos ver una resonancia magnética con positrones, con fotones, que ahora yo estoy hablando y va marcando todos los núcleos. Funcional, exacto. Todos los núcleos que se están enlazando para producir el habla en la zona de Wernicke y la zona de Broca, en el hemisferio izquierdo, el cruce del derecho, todo eso se puede captar ya, porque hasta ahí ha llegado esta poderosa cámara que ha inventado la tecnología, que se llama resonancia. Entonces ya eso ha ido también derrumbando muchos mitos. Ahora, ¿por qué nosotros hablamos de las creencias y del inconsciente humano para tocar el tema de los remedios, de las curas y de la farmacopea? Farmacopea, ¿no? Así es. La farmacopea criolla, la nuestra. ¿De dónde vienen los remedios? ¿Cómo surgen? ¿Cómo llegan? Esa es la pregunta y la respuesta. Si ustedes consideran de lugar, bueno, podemos empezar con los más frecuentes, ¿no? ¿Cuáles son los más frecuentes en la cultura dominicana, entre la gente, entre la población? ¿Ah? ¿Cuáles son las más frecuentes? Tenemos el caso de las botellas. Tenemos, bueno, tienen clasificaciones distintas. Ajá. Brebajes, menjurjes, botellas, linimentos, vermífugos, elixir, bebidas que se llaman crípticas, que uno no tiene el origen de todo, pero son muchas raíces y otros elementos combinados. También de origen biológico, aceites de culebra, de tiburón, aceites de animales de vertebrados, cuadrúpedos. Por ejemplo, el de oso fue famosísimo y el de castor. Es probable que lo empalmaran allí en Herrera, un par de vivos, y decían que era un castor, gente que no vio un castor en su vida nunca. Sí. Y allí lo embotellaban, La Fontaine. O por ejemplo, los famosos ungüentos, ¿no? Cebo de... Los ovitos. Cebo de ovejo, cebo de carnero, cebo de jicotea, que son grasas. Sí. Ese otro que es probable que uno no sepa el origen. Ahora, ¿por qué la gente le sentaba confianza a alguno de esos elementos que eran creados por la imaginación, por la experiencia y también por las invenciones y la creatividad de la gente? Ahí es que está el detalle. Y porque a alguna gente le funciona. Vamos a decir, el que se bebe un té caliente si está fiebrado, resfriado, porque siente mejoría. ¿Qué factor psicológico y somático de cuerpo y de mente influye para que la gente crea? Nosotros estamos hablando de una época, por ejemplo, en el Neolítico, antes de la glaciación de la última helada que hace 10.000 años. En el Neolítico. En el Neolítico. O sea, estamos hablando de 7.000, entre 5 y 7.000 años atrás. Un ser humano duraba 20 años. Máximo 20 años. Ese era el tiempo. La esperanza de vida era. La esperanza de vida. Un dominicano en 1980 ¿50 años? 60 años. En 1980. De hecho, 60. hace 2000 años, ¿verdad? Cuando se estudian las armaduras del ejército romano, la gente se dio cuenta que el romano no era un ser tan grande y tan poderoso como ahora. Ni musculoso, No, sino por que el gladiador es un invento, ¿no? Sí, es un invento. O sea, a cualquiera Eran de nosotros, pequeños. pequeñitos. Bueno, las camas, por ejemplo, tú vas, y esto es importante, la gente que va a los museos. La cama de la Edad Media. No, la cama de aquí, de Eso, de la la Alcázar, media. de la Alcázar Sí. Colón, de la Edad Media justamente. Pequeñitas. Tú ves las camas pequeñitas. Sí. Cortitas, ¿Entiendes? con una característica. En los museos y en los castillos europeos, aquí también llegaron, las camas eran levantadas. No eran plenamente planas, sino levantadas, porque todavía se arrastraba la idea de que la sangre se le iba a la cabeza a las personas, puesto que la tierra era plana. Y entonces la sangre se le iba a la cabeza y ahogaba el cerebro. Oigan esta creencia. Fue hasta ayer eso, ¿eh? Entonces esas camas pequeñitas que ustedes ven, como dice La Fontaine, Levantaditas. y esas armaduras, estamos hablando de personas que tenían 5'3", 5'4" de estatura, 5'5". El que tenía 5'10" de estatura era un gigante, 5 pies y 10 pulgadas. Y eso tiene mucho que ver con la genética, el cruce de grupos humanos, es decir, el melting pot, la mezcla de diferentes grupos, y la alimentación, cuando se incorporan las proteínas que alcanzan más a la población menos pudiente y más excluida. Señores, las carnes las comían nada más
menos de un 1% de la población del mundo en algún momento. En la Edad Media el 3% no comía carne. Bueno, de hecho, no llegaba al 3%. Y esa es una de las razones por la que la ingesta proteica, al ser tan baja, bueno, de hecho, para tener 1 kilo de carne disponible en la Edad Media, tú tenías que hacer malabares. Hoy día, pues tú vas a un supermercado y te lleva todos los kilos de carne que tú quieras. Pero si tú buscas en la Edad Antigua o en la etapa digamos, del Neolítico, conseguir 1 kilo de carne era orquestar a toda la tribu y salir a cazar a un animal por una semana. Entonces, la capacidad que teníamos de tener alimentos, sobre todo fuentes proteicas, era difícil. Y esto pues impactaba directamente en el fenotipo, en la figura del ser humano. Hoy la esperanza de vida de un dominicano 73, 72.3. Con todo y la gasolina alta, vivimos hasta los 72 claro, pero años. mucho más. Es muy distinto el ser humano de esta época. Piensen en los años 70, ustedes ven la foto y dicen, pero qué flaco, qué injusto, qué escuálido. Y era una población que no todo el mundo tenía acceso a proteína, ni a leche, ni a carbohidratos en la proporción que tenemos. Y es un mito entonces, antes de darle el paso a Lizania, que viene con una serie de cuestionamientos desde su perspectiva como periodista, es interesantísimo. Es cierto hablar de que antes la gente, queda demostrado, ya lo dijiste al principio de este comentario, que vivía mucho. Mi abuela vivió tantos años, pero en términos proporcional no era así. No era así. Aparecían personajes. Por ejemplo, mi abuela duró 112 años. Sí. Que era la madre, mi bisabuela, perdón. Mi bisabuela duró 112 años. Y mi abuela duró 98 años más o menos. Duraba mucho. Era longevo, pero era de una familia longeva. Pero la inmensa mayoría de la gente que vivía a nuestros alrededores moría muy joven. Exacto. O sea, había personajes que se podían ubicar. Y en términos de estadística, a principios del siglo pasado, en el año 1900, la expectativa de vida de la gente eran 50 años. Para el año 60 ya ahí subía un poquito, a 60 años más o menos, pero ya hoy día en los dominicanos nos trepamos a los 73. En los españoles 83, 88 pueden llegar las mujeres. Y todo esto, pues evidentemente que tiene una razón donde las vacunas, la alimentación, claro, los medicamentos, ¿cómo hemos logrado aumentar la expectativa de vida? Hasta los órganos sexuales han alargado la vida. Porque la salud merece respeto.